Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Este sábado 5 y domingo 6 de abril se celebrará en el Pabellón de Cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la Feria de Coleccionismo Militar No Solo Militaria, que es el mayor encuentro de este tipo en España. No Solo Militaria es un espacio único para la compra, para la venta y para el intercambio de todo tipo de artículos relacionados con el mundo militar. Uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos, entre muchos otros. Además, los asistentes podrán disfrutar de una exposición de vehículos militares de época. Podrán disfrutar de grupos de reconstrucción histórica. Podrán disfrutar con la presencia de asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas. También habrá una zona airsoft con galería de tiro infantil y muchas más actividades para toda la familia. Recuerden, sábado 5 de abril y domingo 6 de abril en el Pabellón de Cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid. La feria No Solo Militaria. La entrada donativo son 7 euros a beneficio de la Fundación Don Rodrigo y la entrada es gratuita para menores de 12 años. ¿Quieren ustedes más información? Pues entren en www.nosolomilitaria.es. Recuerden, sábado 5 y domingo 6 de abril. Mañanas en Libertad. Bueno, 8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias. Doña Alba Vila Laje, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien. Ya es viernes. Ya es viernes y por tanto estamos felices de llegar al viernes. No, la verdad es que se nota, porque con esto de levantarse pronto para el programa que empieza a las 7, pues se nota a medida que van pasando los días que dices, jolines. No me preocupa madrugar, ya estoy acostumbrada de todos los días, pero sí que es cierto que el viernes se ve de una forma distinta. Además, estoy aquí Mañanas en Libertad, así que también es algo diferente. Muy contenta porque sigan contando conmigo. Y además, este fin de semana me voy a Cuenca, así que me hace mucha ilusión porque nunca he estado encima, o sea, casi un pecado, pero muy ilusionada. ¿No ha estado usted nunca en Cuenca? Nunca he estado en Cuenca, así que este fin de semana allí nos vamos. Pues Cuenca es una ciudad absolutamente preciosa y agotadora por las cuestas, porque tiene unas cuestas curiosas. Pues el gimnasio del fin de semana, fenomenal. Sí. Y además, ¿va usted a alojarse en alguna de las casas allí colgantes? No, pero cerquita. Bueno, para allí estaremos. La verdad es que es un sitio precioso. Estuve no hace mucho en Cuenca y de verdad que mi mujer y yo, que nos dejó el taxi abajo, teníamos que subir hasta arriba. Bueno, la cuesta, vamos, creíamos que nos moríamos mientras subíamos. O sea, una cosa. Don Luis pensó, ¿en qué momento le he dicho al taxista que me deje aquí ir porque no me ha subido hasta arriba? Dije, no, subimos andando y tal. Madre mía. Pero vamos, preciosa. La ciudad merece la pena ir. Don Asís Timmermans, buenos días. Muy buenos días. No solo he subido todas esas cuestas en mi infancia y juventud, sino que aprendí a bueno, es verdad que usted tenía familia allí, ¿no? Mi madre y la familia de mi madre es de Cuenca. Tenían una casa maravillosa en Cuenca. Yo he sacado el carnet. Yo he estado en esa casa, creo. No. Sé de lo que habla, una casa colgada preciosa, maravillosa, que era propiedad de la familia de una tía mía, que no era tía, pero como si lo fuera, y es una casa maravillosa que hoy en día, esa casa colgada con un jardín colgante sobre el... Era una tía que no era tía, pero como si lo fuera, como la sobrina de Ábalos, ¿no? Que tampoco era sobrina. Isabel Gasset. No, por favor.
No, tenían una casa en Reyes. Isabel Gasset. Ha sonado muy mal así. Sí, tenían una casa... Tenía algo que ver con Ortega y Gasset. Sí, yo creo que era descendiente. Pero Cuenca es un sitio maravilloso. Los que hemos aprendido a conducir en Cuenca no tenemos excusa para que se nos cale el coche, porque tiene unas cuestas, efectivamente, que es un sitio maravilloso. Cuenca es la ciudad más bonita del mundo, no porque sea la ciudad de mi madre, sino porque es una verdad y se come objetiva. estupendamente. Buah, es una maravilla, hay mucha caza, hay todo. Ah, pues a mí eso es lo que más me gusta. O sea, de las mejores maravillas es comer bien, o sea, Lo que pasa es que lo más- fenomenal. Usted es como yo, que cuando llega a un sitio lo primero que quiere ver es cómo se come antes que los Exacto. monumentos y nada. Claro. Lo que pasa es que es un poco fuerte lo que se conoce, que decir, los zarajos, el morteruelo, a mí son cosas que me encantan, pero hay muchas más cosas, es muy bonito, es muy bonito. Y hay una serranía maravillosa, la parte antigua de Cuenca es una maravilla. Bueno, esto era los minutos conquenses de la tertulia. Otro día hablo de Galicia, por supuesto, para hacer publicidad de mi tierra. La verdad es que tenemos un problema en España y es que tenemos tantos sitios bonitos. Es que yo no entiendo por qué nos planteamos irnos de viaje fuera de nuestro país, la verdad. ¿Por qué no aprendemos de los guiris que vienen todos aquí? Totalmente de acuerdo. Por cierto, hay algunas cuencas, algunas cuentas en Twitter muy buenas de gente, sobre todo anglosajona, afincada en España, y que ponen los típicos hilos de estos muy largos con las cosas que les maravillan de España, y que son una preciosidad, y que uno lo lee y dice, jolín, es que tienen que venir de fuera a recordarnos todo lo maravilloso que hay aquí. Estoy pensando, por ejemplo, en la cuenta de Larry Shaw y algún otro. Bueno, aranceles. Andan ahora diciendo todos los que han arruinado el campo español a lo largo de los últimos años que los aranceles de Trump le van a hacer mucho daño al campo español. Sí. Dices, caramba, pues será a lo que quede después de vuestro trabajo, ¿no? Porque es la monda. Bueno, ¿cómo ve don Asís Timmermans todo el tema arancelario, esta especie de guerra comercial que Trump ha iniciado? Son muchas cosas y yo voy a intentar esquematizarlas porque me parece que o sea, dan no solo para un programa, sino para muchísimo más. En primer lugar, los aranceles son, en mi opinión, o sea, sin matices, o sea, los aranceles son malos, en el sentido de que son una limitación de la libertad de comercio que a corto o a medio plazo son siempre, en mi opinión, repito, perjudiciales tanto para los países a los que les afectan, es decir, los países a los que se les impone aranceles por comerciar con uno mismo, como a los propios ciudadanos que no cuentan con esa competencia o con esa capacidad de adquirir productos en el exterior si son más baratos y, por lo tanto, que haya ventaja, o sea, que la producción propia o mejore o compita y mejore o se dedique a cosas que le sean más rentables. Esta es una opinión expresada muy, muy esquemáticamente. En segundo lugar, basta ya de maniqueísmo, es decir, que el mensaje que se ha dado de que Trump es malísimo y es una guerra, y está bien, ya sabemos, todo el mundo está convencido de que lo importante es que Trump es muy malo, etcétera. Bien, pero ¿en qué consiste esto? Es decir, en la rueda de prensa de Trump, en la exposición de Trump de los aranceles, ese famoso cuadro que sacó, exponía solo las barreras arancelarias, es decir, solo los aranceles que, según la administración norteamericana, imponían los diversos países o áreas del mundo, Unión Europea, en fin, uno a uno, todos los países del mundo con los que comerciaba Estados Unidos, y los aranceles que impondría Estados Unidos a cada uno de esos países, con la leyenda de reciprocidad, aranceles recíprocos. Es decir, puedes estar de acuerdo o no con los datos, pero la idea es aranceles recíprocos, es decir, este país o esta Unión Europea me impone unos aranceles globales del 38%, habría que ver por cada sector, yo le impongo unos aranceles del 20%. ¿Qué haría una administración, en mi opinión,
o unos políticos responsables que lo que quisieran es el bien de sus países, sentarse a negociar, decir, vamos a ver, esto es verdad, no es verdad, vamos a verlo, porque recordemos que el planteamiento de la administración Trump, planteamiento con el que yo personalmente no coincido, pero se puede llegar a buen fin por las razones equivocadas y al revés, se puede llegar a un mal fin por tener buenas razones. Pero lo que propone la administración Trump es reducir el déficit comercial de los Estados Unidos. Y en particular, con todo el mundo, pero en particular con la Unión Europea. Estamos hablando de que, grosso modo, el déficit comercial de Estados Unidos con la Unión Europea, o sea, la diferencia entre lo que importa y exporta, lo que uno le vende a otro y al revés, es de aproximadamente 250.000 millones de dólares. Hay un documento que ayer difundía, perdón, he dicho que sería esquemático, termino enseguida. Hay un documento que difundía, que se difundía en varios sitios, pero que difundía ayer Daniel Lacalle y difundían otros, que es un informe de lo que podría ser considerado un gabinete, digamos, el gabinete económico en materia de comercio de la Casa Blanca, ¿no? El nombre es The Office of the United States Trade Representative. Y entonces, es un documento muy largo y entonces se dedica a examinar las barreras arancelarias y no arancelarias de los distintos países del mundo. Las barreras arancelarias son los aranceles que se imponen a la importación a la entrada de países del exterior, de productos del exterior, pero luego hay un montón de barreras no arancelarias que son regulatorias y de subsidios, fundamentalmente. Las regulatorias pueden ser desde regulaciones o imposiciones de tipo, biosanitario, hasta cuotas por exhibición de películas, hasta exigencias laborales o de producción, muchas cosas de naturaleza muy variada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué van a hacer y lo que me preocupa, qué van a hacer los líderes de la Unión Europea? ¿Qué van a hacer los gobernantes de la Unión Europea? Lo que va a hacer el sátrapa que gobierna en España, ya lo sé y creo que lo sabemos todos, que es aprovechar la circunstancia para incrementar su poder. O sea, lo que mejor le viene a Pedro Sánchez y a cualquier sátrapa es el enemigo exterior. Y es el estado de guerra, que es el que justifica el control sobre los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la escenificación de Pedro Sánchez sobre la pandemia, sobre la guerra de Ucrania y sobre esto y sobre cualquier otra cosa es vamos a salir todos juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no voy a extenderme, pero lo que ayer hablaba Pedro Sánchez, o lo que exponía, y la actuación, la actitud que está tomando la oposición en este sentido, en mi opinión, es demencial. Es demencial. Porque, o sea, que tú, si resulta que alguien te está poniendo aranceles, diciendo que es que tú se los estás poniendo, diciendo que es recíproco, puedes hacer dos cosas, en mi opinión. Una, negociarlo. No, quiero que usted me quite estos aranceles que me está poniendo y pongo encima de la mesa los míos. Vamos a negociar, Unión Europea, Estados Unidos, como ya está haciendo, por cierto, Vietnam, como ya está haciendo la India, como están haciendo otros países del mundo, en primer lugar. Puedes hacer otra cosa, si crees en los aranceles, puedes hacer otra cosa, puedes imponer aranceles que ya tienes o no. Como ya está haciendo México, que estaba excluida de la tabla que presentó Trump. Claro. Porque ya están negociando por otro lado. Claro, pero quiero decir que si quieres hacer algo, si lo que tú ves es que las empresas españolas van a tener vedado o dificultado el acceso a Estados Unidos, puedes o intentar que quiten esas tarifas, esos aranceles que le acaban de poner, o reducir la carga que tú mismo le impones a tus propias empresas para exportar. ¿Cuáles son esas cargas? Son cargas regulatorias, cargas fiscales, cargas laborales, cargas medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quitar costes. Si tu respuesta va a ser que aumentas el gasto, que aumentas los subsidios, bueno, bien, hacia allí vamos. Esto es básicamente mi postura expresada demasiado largamente y prometo ser más corto en mi próxima. No, por favor, puede usted alargarse lo que quiera. Es demencial, como bien dice Asís, y no solo considero que Europa se equivoca o piensa de forma muy errónea, precisamente en esa línea de lo que decía Asís, de que hay que apostar por la negociación, y aquí en España directamente no
yo creo que no pensamos, porque durante toda la semana se ha anunciado a bombo y platillo que Pedro Sánchez en el día de ayer iba a responder a estos aranceles. Además, el presidente del gobierno se presenta como, o quiere presentarse como el líder europeo que vaya a frenar esta política económica de Donald Trump, pero lo hace de una forma un tanto lamentable. Me parece mucho más inteligente en ese sentido las decisiones o los movimientos de Giorgia Meloni en Italia, que ayer compareció para enviar un mensaje de tranquilidad a sus ciudadanos, pero afirmando que cancelaba toda su agenda porque necesitaban analizar sector por sector cuáles iban a ser los más afectados antes de tomar decisiones o antes de anunciar cualquier tipo de ayuda o medida económica, abogando siempre por la negociación con Donald Trump para que su país se viera lo menos perjudicado posible. En ese sentido, tenemos en la otra cara de la moneda a Pedro Sánchez, que sale en un tono desafiante y amenazante anunciando 14.000 millones de euros que no se materializan exactamente, que no se explica a qué van a ir de una forma un tanto rotunda, es decir, no hay una visión realista, no podemos analizar tampoco ese paquete, y encima estamos hablando de que unos 5.000 millones de esos 14.000 serían de los fondos europeos, unos fondos europeos que, recordemos, se idearon para ayudar al sector empresarial español durante la pandemia. Estamos hablando de unos fondos europeos que llevan años y años y ni la mitad de lo que estaba previsto ha llegado todavía a las pequeñas y medianas empresas españolas, que son las que realmente lo necesitaban. Está claro que Donald Trump, y así lo viene lo venimos advirtiendo desde la propia campaña electoral, o cuando ya todos veíamos que en las propias encuestas le colocaban como el ganador, sabíamos cuáles iban a ser sus políticas, conocíamos cuál iba a ser su línea de actuación, y él está abogando porque su industria y su sector estadounidense vuelva a reflotar, y al final nosotros lo que deberíamos hacer es apostar por lo mismo. ¿Cuál sería la mejor manera? Como le decía Trump a Zelensky, ¿no? ¿No tienes las cartas? Pues a lo mejor nosotros tampoco tenemos todas las cartas para poder asumir una negociación con todo el peso o con todo el poder que tendría el propio Donald Trump, más allá de calificar si los aranceles son buenos o son malos para los diferentes sectores españoles. Lo que deberíamos empezar a plantearnos, lo que debemos pedir como ciudadanos, es que se negocie para que nos afecte lo menos posible, en línea de otros países, o incluso el propio Javier Milei, que esta mañana también he leído que sería uno de los primeros países 0%. Bueno, mucho ojo a Francia, porque ha salido Macron muy campanudo a decir que, como respuesta a lo de Trump, él pide a las empresas francesas y europeas que dejen de invertir en Estados Unidos, lo cual es signo infalible de que Macron ya está negociando con Trump un acuerdo específico para Francia, que quiere hacerlo antes de que los demás lleguen a nada. Ayer hablaba con una compañera que tiene cuya familia tiene intereses en Valencia, en naranjas y en cosas así, y decía a mí que me perjudica, que me está perjudicando enormemente desde hace años, y me sigue perjudicando más que nadie, es la Unión Europea. Son las regulaciones de la Unión Europea y el trato preferencial que está dando a otros países, no precisamente Estados Unidos, sino Marruecos. Por cierto, en el mismo día, lo escuché creo que de madrugada, en que se anunciaron estos llamados aranceles recíprocos, dio una entrevista, una de muchas, el secretario de Comercio norteamericano en Bloomberg. Yo es las que estuve escuchando. Entonces, en un tono absolutamente conciliador, estuvo explicando los planteamientos de reciprocidad en los aranceles de Estados Unidos. Y entonces el locutor de Bloomberg, el que estaba haciendo la entrevista, dijo, bueno, pero lo que está usted diciendo es que tiene una disposición absoluta a negociar. Entonces, claro, decía así. O sea, le faltó decir, claro, yo no soy Donald Trump, aquí cada uno tiene su papel. Pero, claro, volvemos a estar discutiendo si Donald Trump es un chulo o es un no sé qué, o nos dejamos obnubilar por ese nacionalismo, digamos, económico que exhibe Donald Trump, que lo ha exhibido siempre, y no es el único de los dirigentes ni republicanos ni demócratas que lo exhiben, ¿no? Pero esa no es la historia. O sea, es decir, Donald Trump, America First, compra usted primero lo americano y tal. Yo no soy nada partidario de eso, porque creo que no es el interés ni de los ciudadanos norteamericanos
ni de los ciudadanos españoles, que han visto como la campaña de publicidad también de Pedro Sánchez ahora consiste en que, ¿cómo es? Nuestros valores no se venden, pero sí nuestros productos. Compra lo español, compra lo primero. No sé, es decir... Que ya tiene narices que tengamos el lema antes del propio plan. Sí, claro, no, porque este gobierno es un lema y una oportunidad de control de los ciudadanos. Pero lo que quiero decir es que ese no es el tema, eso es un mensaje para los propios norteamericanos, que los norteamericanos compran un nacionalismo económico, de que hay que comprar primero lo americano, ¿no? Como Clint Eastwood, ¿no? En la película esta de... ¿cómo se llama? La del coche. Gran Torino. El Gran Torino, ¿no? Que está molesto porque su yerno o su hijo, no recuerdo si su yerno o su hijo, pues en vez de tener un Ford, pues tiene un Toyota, ¿no? Que es japonés. Quiere decir, esos son mensajes de consumo interno, o a lo mejor responden a un cierto nacionalismo económico, pero eso no es lo importante. Lo importante es, ¿las barreras arancelarias de Estados Unidos son negociables? Claro. ¿Tienen razón? Respuesta sí. Claro, tienen razón Estados Unidos en que la Unión Europea tiene más aranceles contra Estados Unidos que al revés. Es que esos son datos objetivos y además habría que verlos sector por sector y hay datos de ellos. Pero es que en este momento todavía, en general, la Unión Europea tiene más aranceles contra Estados Unidos que al revés. Y en tercer lugar, existen barreras no arancelarias en Europa que deben ser negociadas con Estados Unidos y con otras partes del mundo. Existen barreras no arancelarias y costes en la producción que deben ser tanto reducidos para los productores nuestros como en las exigencias de los productos que quieran entrar desde fuera. Esto es lo que los dirigentes tenían que ver. Si nos vamos a seguir conformando, como en el tema de Ucrania hace unas semanas, en decir qué chulo es este y qué matón y además le ha dicho a no sé quién que viste mal. Vale, ese es el nivel de discusión. Por favor, no lo sé. Yo no soy muy optimista porque las guerras arancelarias, o sea, las confrontaciones arancelarias que no ha empezado Donald Trump, pero bueno, ese es otro tema, no son buenas, nunca son buenas. Pero ojalá que nuestros dirigentes negocien y obtengan ventajas para sus ciudadanos en vez de poder para ellos mismos. Pero también parece que hay un nerviosismo alimentado desde ciertos ámbitos en función de los propios intereses políticos de algunos, tanto a un Pedro Sánchez como a un Emmanuel Macron le viene divinamente, le viene de rosas el poder plantear a un Donald Trump, que además es puro show televisivo también, lo conocemos todos, plantearlo como un enemigo, porque así evidentemente pueden tapar sus propias políticas. Lo decía don Luis hace apenas unos minutos también esta misma mañana. La Unión Europea puede esconder todas estas políticas verdes que han dañado gravemente al sector del campo en nuestro país y venderlo como que ahora el malo malísimo es Donald Trump, cuando llevamos años y años dañando profundamente a nuestro sector e impidiendo que puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones y en las mismas, jugando las mismas reglas del juego que otros. Claro. Pues una pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma, a los que dan dinerito a escondidas y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Cuestiones decisivas de la historia de España. José Javier Esparza analizará las grandes encrucijadas de la historia moderna. Claves ocultas del 23F, de Canalejas a Dato, Siglos de Oro, Leyenda Negra, la España virreinal. ¿Por qué hubo 3 guerras carlistas? La guerra civil, el fracaso de la República. Todo a partir del mes de abril. Entra en la web www.clubdeamigos.torotv.com. Escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o llámanos al 91 616 2464. Repito, 91 616 2464. Porque juntos somos más fuertes.
Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, cambiemos de tercio, luego volveremos a hablar un poquito de tema internacional, pero entremos en harina con las cuestiones nacionales. Hoy nos despertamos con un par de noticias que afectan a los casos de corrupción que ya conocemos que rodean a Pedro Sánchez. Por un lado, la sala del Supremo ante la que había recurrido Álvaro García Ortiz las diligencias de investigación que el juez ha ordenado para tratar de ver, de recuperar el contenido de los mensajes de su móvil y de su cuenta de correo, pues le ha dado un varapalo a García Ortiz recordándole algo evidente. ¿Qué hace usted protestando por las diligencias que ha ordenado el juez cuando esas diligencias no serían necesarias si usted no hubiera borrado su cuenta de correo y su WhatsApp? Vamos, que es una manera muy elegante, muy jurídica, muy de Tribunal Supremo de decirle, pero vaya jeta que te gastas, Álvaro. Ajá. Y por otro lado, pues una noticia que nos permite poner cara y ojos a ese dinero público gastado en las sobrinas de Ábalos, y que como es dinero público y no es de nadie, que decía no sé si Carmen Calvo o Marisú Montero, pues a veces nos parece algo abstracto, pero el dinero público que se gasta en cosas inadmisibles al final pues son dramas personales. 39 personas fueron despedidas en Ineco porque había que reducir costes, mientras Jessica seguía allí cobrando sin dar un palo al agua porque era la sobrina de Ábalos. ¿Cuántas de esas 39 personas le fastidiaron o complicaron la vida para poder seguir pagando Jessicas? Me pregunto, ¿no? ¿Cuál de los dos temas les motiva más? Es una barbaridad. Ya lo de las sobrinas prostitutas de José Luis Ábalos me parece una historia horrorosa, sobre todo por esos despidos de la empresa pública de Ineco, que ahora muchos de esos trabajadores que fueron despedidos, evidentemente los despidos es un horror para quien tenga que sufrirlo, cada uno con sus propias situaciones familiares, pero me imagino ahora en la mente de muchas de esas personas que ven como mientras a ellos se les echaba a la calle, se contrataba o se mantenía a una persona que por simplemente tener una relación sentimental del tipo que fuera con un ministro, con un hombre fuerte. Que fue. El número 2. El tipo que fue número 2 del Partido Socialista, como bien recuerda Asís, y también el hombre fuerte de Pedro Sánchez dentro del propio gobierno al frente del Ministerio de Transportes, que recordemos la importancia del Ministerio de Transportes, que fue junto a Defensa e Interior uno de esos ministerios que pilotaron la gestión también de la pandemia. Pero en fin, ya lo de Álvaro García Ortiz me parece más grave en el fondo, porque al final pues lo que vamos a ver es que es inevitable que se produzca ese choque entre el propio Tribunal Supremo y el Constitucional. Estamos pues siendo testigos de cuál va a ser el desenlace fatal de toda esa historia, y ese choque pues antes o después, con este caso o con otro también, a lo mejor con el tema de la amnistía, vamos a ver qué sucede, y al final estamos viendo como un fiscal
fiscal general del Estado. Sí que es cierto que no hay nada de ilegal en borrar el contenido de un teléfono móvil, pero oiga, si lo hace el mismo día en el que se hacen ciertas aperturas de investigaciones contra la figura de uno mismo, hombre, parece raro, ¿no? Quizás parece, ya no raro, es que es un tanto sospechoso. El que nada tiene que esconder no borra tampoco nada. Y no solo, atención, estamos hablando de los dispositivos de teléfono oficiales de la propia Fiscalía, los dispositivos electrónicos, porque si la excusa de Álvaro García Ortiz es, oye, he borrado mi teléfono porque por motivos de seguridad la Fiscalía cada X tiempo se dedica a eliminar el contenido de estos terminales. Vale, argumento comprado, pero entonces ¿por qué borra también la cuenta personal de Gmail? Rarísimo, es todo muy extraño. Pero es que además, ¿cuáles son los estándares para el ejercicio de determinados puestos, en este caso no políticos, ¿no? Como el de la Fiscalía General? O sea, el único estándar exigible es no haber cometido un delito. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conducta de el fiscal general, de García Ortiz, desde que empezó esto, es una conducta amoral, completamente amoral, que debería llevar a su inmediata destitución independientemente del juicio, independientemente que haya cometido un delito. Si hay Porque es el máximo garante de la legalidad en España, y hay una duda sobre él. Claro, y en vez de eso, el mismo Ortiz dificulta una investigación que debería, como representante de la Fiscalía, que debería facilitar. Es decir, él, en cuanto surgió esto, lo que debería haber dicho es, mira, o sea, inmediatamente, no tendría que haber esperado a que hubiera diligencia, sino que habría dicho, miren, pongo a su disposición mi teléfono móvil, ruego por favor que los tales remitentes o tales cosas no sean tratados o no sean examinados, en el sentido de que hay cuestiones de confidencialidad, pero pongo a su disposición toda la documentación en mi teléfono móvil o en mi cuenta sobre el particular, sobre este tratamiento. En vez de hacer eso, lo borra. Y está poniendo desde el primer momento toda la Fiscalía, todos los fiscales, al servicio de su propia defensa, lo cual es lo contrario de la transparencia. Entonces, esto, lo que yo no entiendo es por qué no se está produciendo todos los días una manifestación, una exigencia de políticos, de ciudadanos, ante la Fiscalía, ante los tribunales, ante el Congreso, para exigir el inmediato cese, la inmediata destitución de García Ortiz. Yo concretaría. Yo lo que no entiendo es cómo es posible que no haya todos los días 10 fiscales que se pueden ir turnando ante la Fiscalía General del Estado con un cartel que diga deja de hacernos daño. Sí, porque también. El problema de lo que está haciendo este hombre, a mí que se arrastre como una alfombrilla por el suelo, me da igual, y que le lama la suela de las botas a Sánchez, también es su problema, cada uno lame lo que quiere. Ahora, el daño que está haciendo a la institución de la Fiscalía y el Estado de Derecho, porque yo, en lo sucesivo, entro en un juicio y digo, ¿y este fiscal que me ponen aquí, qué va a hacer? ¿Defender la justicia, defender mis derechos? ¿O va a ser alguien que va a estar a las órdenes de un delincuente que desde arriba le puede dar órdenes de que vaya contra la justicia? Es que es tremendo. Claro, pero y además tiene una consecuencia muy clara, que es que el gobierno de Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para conseguir la impunidad de su fiscal, o dicho de otro modo, la absolución. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué ocurre si García Ortiz es absuelto o si ese juicio no llega a puerto? ¿Qué ocurre? Ya estamos validando toda una conducta inmoral, amoral, todo un daño a la institución que se ha producido por la conducta de García Ortiz. Eso es brutal, porque lo que estás haciendo es convalidar, digamos, una conducta inmoral, amoral. ¿Por qué sigue García Ortiz? ¿Por qué voy a hacer que siga? Porque no ha cometido un delito. O sea que ya lo único es un gravísimo error. Es que el fiscal general del Estado no es un instrumento estatutariamente, legalmente y constitucionalmente, no está al servicio del gobierno, está al servicio de la ley. Aunque lamentablemente sea así. Sí, pero quiero decir que los abogados del Estado defienden los intereses del Estado. Por supuesto lo hacen desde un punto de vista legal, pero son parte, defienden una postura de parte, los intereses patrimoniales y de todo tipo del Estado. Pero los fiscales no, la Fiscalía no, la Fiscalía defiende la ley.
defiende la ley y en determinadas cuestiones, mira, cuando yo iba a juicios hace muchos años, en determinados tipos de juicios, la postura del fiscal casi determinaba el resultado del juicio, porque eran muy profesionales. Entonces, cuando en cosas un poco complicadas, cuando el fiscal decía no, aquí no hay nada, es que el juez, no por cuestiones procesales, sino es que el juez ya veía que es que no iba a haber nada. Y cuando el fiscal decía que sí había algo, el juez lo miraba con mucho detenimiento. Ahora mismo es lo que usted dice, están arrastrando por el fango, no la figura de este señor, que es un arrastrado él mismo, es la sumisión más absoluta e indecente al poder político, sino el problema es que el daño a la institución, que es brutal. Tiene usted razón. Yo creo que en este caso son los fiscales los que deberían estar todos los días a la puerta de la institución, o por lo menos manifestándose por el daño que está haciendo la institución. García. Porque son principalmente los perjudicados de todo esto, y su imagen queda dañada de cara a un futuro. También lo podemos ver todo este caso de otra forma, porque siempre hemos dicho que cuando salta un caso de corrupción, cuando se abre una investigación judicial, lo lógico y razonable, sobre todo en base a los propios códigos éticos que algunos se han empeñado en imponer como una norma ante la sombra de corrupción, dimite y apártate, pero también por una cuestión de lógica. Lo más normal es que si uno está bajo el foco de una investigación judicial, se aparte para que se pueda investigar de una forma mucho más clara, y sobre todo también porque desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de un debate público, uno está alejado principalmente de ser el protagonista del titular y de las portadas. En este caso, vemos que el propio Álvaro García Ortiz ya no solo no le hace dimitir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sino que él tampoco parece estar dispuesto a hacerlo. Aquí podríamos preguntarnos qué información tiene Álvaro García Ortiz para que desde el propio gobierno no se le aparte, sobre todo cuando estamos en medio de una investigación judicial que todo lo que apunta es lo que podemos imaginarnos, que es precisamente una campaña orquestada desde el Palacio de la Moncloa para dañar a un rival político, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Eso parece estar cada vez más claro. Recordemos cómo Álvaro García Ortiz, en la televisión pública, en Radio Televisión Española, junto a Xavier Forte, si no me equivoco, dijo tener una carpeta con información gravísima de muchos ciudadanos. Oiga, es que ¿qué información tiene en sus manos tan peligrosa para algunos, que a lo mejor también tiene información del propio presidente del gobierno o de algunos de su gobierno? Es que si lo que todos sospechamos, el juez incluido, es cierto, pues el trayecto de los correos electrónicos del abogado del novio de Ayuso fue del fiscal del caso a la Fiscalía General del Estado, a Álvaro García Ortiz. De ahí a alguien de Moncloa. De alguien de Moncloa termina llegando a Pilar Sánchez Acera, que es la que intenta colarle el marrón a Juan Lobato. Y Lobato dice, no, yo tengo cara de tonto, pero de tonto no tengo un pelo. Entonces, claro, es que si Álvaro García Ortiz dice, ¿qué información tiene? Pues hombre, la información de a quién en Moncloa le pasó el tema, ¿no? Exacto. Fíjate que si nos olvidáramos del tema en particular, si examináramos el caso de forma abstracta, no creo que haya ningún país del mundo, ningún precedente histórico en que se haya procesado a un fiscal general, y entonces las personas que están a sus órdenes, que son los fiscales del caso, estén no solo sea absurdo porque no tienen una libertad de acción, sino que objetivamente están abiertamente intentando parar la investigación. O sea, entonces... Pero es como si le piden, imagínense, a cualquier ciudadano que se ponga a fiscalizar o a investigar a su propio jefe, pues... Claro, pero imagínate, Alba, que un fiscal, que esto dice, mira, no me siento con libertad para actuar en este proceso porque tendría que proponer diligencias acerca de la conducta de alguien que es el jefe del que él depende. Entonces, claro, un fiscal lógico es que dijera, es un conflicto de intereses, claro, y eso tendría que llevar al propio fiscal general a darse cuenta de que su presencia ahí
es absurda, de que tiene que dimitir inmediatamente. Por supuesto. Inmediatamente. Pero es que ni siquiera disimulan. O sea, imagínate que la Fiscalía, que los fiscales del caso estuvieran proponiendo diligencias determinadas, por supuesto, diligencias que tienen que estar encaminadas fundamentalmente a investigar al acusado. Al acusado, al investigado. No lo están haciendo. Están boicoteando o oponiéndose. Boicotear no es la palabra correcta, desde luego, pero están oponiéndose a cada una de las diligencias que podría demostrar la conducta de García Ortiz. O sea, ni siquiera hay apariencia de objetividad. No la hay. Entonces, se han cargado ya se la han cargado. Se han cargado la Fiscalía. O sea, resulta que el fiscal de un caso ya tiene como obligación, en vez de cumplir la ley, defender a su señorito. Qué fuerte, es que se han cargado la Fiscalía, ¿no? Es de lo poco... Fiscales, ¿habéis visto esas películas americanas con un grupo de 5 personas delante de un edificio protestando con un cartel? Sí. Haced turnos delante de la Fiscalía General del Estado, la posición hombre. De fiscal, la verdad es que no lo sé, pero cuando yo era joven y guapo, hace tantísimo tiempo, la oposición... No, usted sigue siendo guapo, joven no, pero guapo sí. La oposición a fiscal y la de juez eran, si no exactamente iguales, muy parecidas. De hecho, los que preparaban oposiciones a una cosa con frecuencia se presentaban a la otra, a fiscal y juez, ¿no? Entonces, todo eso ha sido barrido por un autócrata que ha utilizado todas las instituciones, todas. El autócrata me refiero a Pedro Sánchez. Ha utilizado todas las instituciones para incrementar su poder personal, para proteger a los suyos y para cargarse a una rival política. O sea, Isabel Díaz Ayuso era y es una enemiga, es la única probablemente del Partido Popular que le hace sombra a Pedro Sánchez, y entonces había que ir contra ella. Entonces, cuando alguien descubre que unos procedimientos por delito fiscal o que una inspección contra un señor tiene una relación con Isabel Díaz Ayuso, independientemente de que no la tuviera en el momento de ocurrir los presuntos hechos. Pero cuando alguien descubre eso y lo comunica a sus superiores, se pone en marcha una operación para poner la Fiscalía al servicio del autócrata, para destruir a su mayor rival política dentro del Partido Popular. Es que es tan... Aunque no se hubiera cometido un delito al hacerlo, es inmoral en sí es tan mismo. Inmoral que debería tumbar todo un gobierno. Y sin embargo, pero además es un delito. Sí. Además, por supuesto. A mí me parece evidente. Y lo que pasa es que ensucia. Y luego, yo lo digo muchas veces, pero el efecto pedagógico sobre el votante es demoledor. Porque al votante del PSOE le parece bien que sus representantes cometan actos abiertamente inmorales, que utilicen las instituciones contra... A todos los votantes del PSOE no les parece bien eso. Quizá a muchos sí, pero no a todos. A muchos. A demasiados. No generalicemos. Es decir, el PSOE lleva haciendo barbaridades a lo largo de los años desde tiempo inmemorial, y el resultado de eso ha sido una gradual disminución en el número de votantes del PSOE, porque no todos los votantes del PSOE son hooligans, ¿no? No, ya, pero bueno, el votante es una condición transitoria, es decir, se deja de ser votante, pero lo que quiero decir es que los que están dispuestos a votar al PSOE, hay cosas que son discutibles. Es decir, yo no entiendo cómo un partido político que ha organizado una trama de prostitución tomando como base el Congreso de los Diputados, y la ha organizado Tito Berni en el propio Congreso de los Diputados, es decir, en unos despachos desde los que se acordaba que unos empresarios pagaran prostitutas y cocaína a unos señores a cambio de gestiones y acerca de subvenciones, exenciones, etcétera. O sea, yo no entiendo que un votante siga votando. Por cierto, votando. ¿ha leído usted la entrevista a Toni Cantó? No. Una entrevista muy interesante, de la que me parece que era en el periódico El Mundo, pues se entresacó un titular que quizá no era para nada lo más importante de la entrevista, pero sí era muy llamativo. Dice Toni Cantó: yo he visto muchísima más droga en el Congreso de los Diputados que en el mundo del cine. Hay muchos que para salir a hablar a la tribuna tienen que colocarse primero. Es tremendo. Es tremendo. Pero eso es una vergüenza. Claro. O sea, discúlpenme también, una ligera crítica al propio Toni Cantó y a todos aquellos que son testigos de estas actuaciones dentro de la Cámara Baja, que me parece muy bien que lo denuncie, pero lo está denunciando años después de verlo, porque en ese mismo momento uno no se plantea en la propia tribuna de la Cámara Baja diciendo: oiga, usted está drogado.
Es que me parece una actitud Porque totalmente... es algo que no puedes decir a menos que tengas la demostración, pero si tú ves a uno del que se rumorea que en fin, que tal, y le ves subir así un tanto excitado a la tribuna, pues tú puedes pensar, este tío va colocado, ¿no? Pero eso, discúlpeme, también es un poco como lo que se decía de Rejón, que todo el mundo lo sabía y nadie se atrevió a denunciarlo. Sí, también... Pero bueno, yo había citado el tema Tito Berni, pero lo que digo es que hay cosas que no están demostradas. Casi peor lo de la pandemia, ¿eh? Sí, pero lo que digo es que hay cosas que no están demostradas, o hay cosas que están subyúdice, etcétera. Pero hay cosas que no necesitan una demostración judicial, porque son actitudes públicas que no constituyen delito, que no van a ser procesadas, etcétera, pero que son inmorales en sí mismo. Entonces, la actuación del fiscal general, aunque no fuera delito, intentando destruir a una rival político de su señorito, es inmoral en sí, y eso le parece bien al votante del PSOE. Y no solo le parece bien, sino que lo justifica hasta el punto de que defiende el cometer una ilegalidad. Claro, yo tuve una discusión cuando con un amigo o con un conocido abierto votante y partidario del Partido Socialista Obrero Español, poco después de las elecciones. Y entonces, de las elecciones, bueno, en las que quedó el primer partido, el Partido Popular, el segundo, el Partido Socialista, y entonces, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero dice, hombre, pero el PSOE no ha ganado las elecciones, y entonces me decía, bueno, ya veremos si las ha ganado o no. Yo decía, ¿cómo? Y en este momento podía parecer todavía que se podría frustrar la idea de pactar con unos criminales, es decir, con unos señores que han dado un golpe de Estado, o con otros criminales, es decir, unos señores que tienen en sus listas a 100 y pico etarras. Parecía, digamos, inviable o imposible que un gobierno se conformara con el apoyo de grupos de partidos que han dado golpe de Estado o han apoyado el terrorismo. Y sin embargo, ese votante del PSOE estaba diciendo que su partido había ganado las elecciones. ¿Por qué? Porque había sido capaz de pactar, o porque iba a ser capaz de pactar con criminales. Bueno, es brutal. Es que simplemente sirve ese ejemplo. Hay muchos compañeros de profesión o otras personas reconocidas del mundo de redes sociales que han hecho la prueba de salir a la calle a preguntar a muchos españoles, algunos que dicen ser votantes o simpatizantes del propio Partido Socialista, les preguntan qué preferirían, si a Arnaldo Otegi o a Santiago Abascal, y se quedan con Arnaldo Otegi. Pues que ¿en qué mundo vivimos? También decir que la mayoría no sabe y no tiene ni idea de quién es Arnaldo Otegi ni qué es lo que conforma Bildu. Entonces, en este sentido sí que es cierto que ya no solo desde el ámbito de la propia oposición y de la política, sino también los medios de comunicación y los periodistas tenemos un trabajo de fondo importantísimo en esa línea pedagógica que precisamente mencionaba Asís, para tratar de explicar a los ciudadanos qué hay detrás de este asunto. Y esto ocurre también con el caso del fiscal general del Estado, que muchos se quedan en el mero titular de, bueno, pues que era para desmentir un bulo. Ya, pues que sigue siendo ilegal. Bueno, Milei ya está negociando con Trump para convertir a Argentina en el primer país con tarifa, con aranceles cero con Estados Unidos. ¿Qué cosas? Que Argentina tiene unos aranceles aún muy, muy altos. Es de los países del mundo que tiene más aranceles en el comercio. A los productos externos. Sí, los tiene. ¿Pero por qué? Porque, decir, la administración Milei, en fin, no ha ido tan rápido como Trump, pero va muy rápido, quiere decir, en una economía que estaba no solo absolutamente deprimida, sino que tenía y sigue teniendo unas barreras y unos problemas gravísimos, internos y externos. Entonces, quiero decir, pero claro, ¿qué pasa? Que Milei está afrontando muchos frentes, perdón por la redundancia, a la vez, y eso es uno de los frentes en lo que sí ha avanzado muchísimo la Argentina de Milei, es en la desregulación, ¿no? En desregular muchas. De hecho, hay un ministerio encargado básicamente de la desregulación, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir... Tienen un doge argentino. Sí, pero con mayor nivel, con un nivel de ministerio. Pero lo que quiero decir es que, efectivamente, es que ese es el camino. Pero además es un camino, repito, de negociación. Negociación que ya se produjo, repito, en gran parte, en el primer mandato de Donald Trump. Pero hay que sentarse y poner los aranceles de uno y de otro encima de la mesa. Es algo tan básico que solo puedes obviarlo si has conseguido que el debate público sea maniqueo, si has conseguido convertir el debate público en un partido de buenos y malos. Milei es un cabrón y yo soy bueno y tal. Y eso ya
Es un capullo, ha dicho usted. He dicho un capullo, perdón. Y eso ya justifica cualquier cosa y evita lo que sería normal. Es decir, a ver, me dices que yo estoy poniéndote unos aranceles del 36% yo en la Unión Europea y entonces como consecuencia de eso tú me pones unos aranceles del 20%. Vamos a poner sobre la mesa. Vamos a ver qué aranceles hay a la producción de automóviles, a la producción de tal, a la producción de cual. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Y el objetivo, ojalá, es que se eliminen todos o la mayoría de los aranceles y que se aborde también las protecciones no arancelarias, o sea, las barreras no arancelarias. Precisamente claro, yo puedo poner barreras a los productos de otro país simplemente, por ejemplo, diciendo pues su empresa no puede invertir, si se trata de una empresa en no sé qué sector, no puede invertir más del 49% del capital, y yo tengo que poner el otro 51% y me llamo Partido Comunista Chino. Tócate las narices. Claro. Pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. ¿Buscas un lugar lleno de historia y belleza? Ven a Boadilla del Monte, te sorprenderá. Disfruta de la majestuosidad del Palacio del Infante Don Luis, un tesoro arquitectónico rodeado de jardines y naturaleza que te hará viajar al pasado. No te lo pierdas. Boadilla te espera, con historia, cultura y mucho por descubrir. Haz tu visita ya y disfruta de una experiencia inigualable en el Pulmón Verde de Madrid. Más información en visitaboadilla.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:34, 8:34 en las Islas Canarias. Hay un asunto que ha llamado la atención ayer, y es que, ya saben ustedes, lo comentamos en Mañanas en Libertad ayer jueves, que Benjamín Netanyahu ha ido a Hungría. Ha sido recibido con banderas húngaras e israelíes, con todos los honores. Por supuesto, ni una manifestación en contra de Benjamín Netanyahu, ni ningún imbécil ahí ondeando banderas palestinas o de Hamas o de Hezbollah. Orbán ha recibido a Netanyahu con todos los honores, a pesar de que existe una orden de captura, de busca y captura internacional contra Netanyahu emitida por el Tribunal Penal Internacional, esa especie de antro de antisemitas que emite órdenes de captura contra Netanyahu, pero tiene desde hace 10 o 12 años en un cajón las denuncias por torturas y asesinatos contra Maduro, que sí es un asesino y un genocida. Pero no se ha quedado ahí Hungría. Hungría ha dicho que ayer mismo ha cursado la solicitud para salirse de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional vista la deriva. Y oiga, pues yo no solo apoyo la decisión de Orbán, sino que yo exijo que el gobierno español y toda la Unión Europea abandone el Tribunal Penal Internacional, porque creo que pagar y sobre todo acatar decisiones de
órganos integrados por antisemitas asquerosos, pues hombre, no sé, a mí no me mola un pescado. Además, o sea, y además que niegan el derecho a defenderse de un Estado democrático que ha sufrido el ataque más sádico, brutal contra sus propios civiles, que es lo que ha ocurrido en Israel el 7 de octubre de hace un año y pico, y obvian y olvidan y fingen ignorar completamente las matanzas que se están produciendo en muchas partes del mundo contra cristianos por el hecho de ser cristianos, contra drusos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cosa, es inmoral, es completamente inmoral, y hace falta más gente valiente. Yo creo que, mira, esto le pasa a varias organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional, la cual a mí yo no tengo una querencia en absoluto a Amnistía Internacional, pero en todos lados hay gente que trabaja por convicciones, ¿no? Y la sacralización del derecho internacional es brutal en organizaciones como estas, ¿no? Es decir, si hay algo que es un acuerdo internacional o esta internacional, es como ya per se es bueno. Bueno, pues la Corte Internacional, yo no sé cómo se ha producido la selección inversa de los magistrados de la Corte, pero lo que sé es que su actuación es absolutamente vergonzosa. Me parece muy bien que Orbán se salga, y a mí me gustaría que España se saliera de esto, pero no es previsible. Bueno, oiga, cosas más inverosímiles hemos visto. A mí me parece que hacen falta organizaciones internacionales que intervengan en determinadas cuestiones. A mí me parece imprescindible. El problema es cuando esas organizaciones quieren ponerse a dirigir la política interna de un país, o trabajar incluso contra los propios intereses de los ciudadanos. Ahí ya no estamos hablando de organizaciones que velen o trabajen por unos supuestos derechos o por unas ciertas ideologías que pueden ser más o menos compartidas, sino que directamente quieren ponerse a legislar, y eso es lo que creo que no deberíamos permitir. Además, hay normas que regulan la guerra y las actuaciones en guerra. Pero lo que está sucediendo es que determinadas organizaciones internacionales y países están negando a un país en concreto el derecho a defenderse contra ataques exteriores. Claro, si el problema no es que existan instituciones por encima de los países que regulen, que no se hagan barbaridades. Eso, el concepto está bien, igual que hay el concepto de tribunal constitucional. Pues oiga, está bien, un tribunal que interprete la Constitución y que vele porque los derechos constitucionales se respeten. Pero claro, cuando tú pones en el Tribunal Constitucional a Cándido Conde Pumpido, pasa a ser una basura pinchada en un palo. Lo mismo pasa con el TPI. Hay básicamente, hay muy básicamente dos modelos de justicia constitucional. Una, la concentrada, que es el modelo kelseniano, el modelo que tenemos nosotros, el de un tribunal constitucional elegido específicamente para controlar la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Comparar la ley, etcétera. Y luego hay un modelo difuso, porque yo siempre he sido partidario. Hay un libro precioso de García Enterría, grandísimo jurista, que se llama la Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Entonces, la Constitución afecta, quiero decir, la Constitución rige en todas las instancias públicas, incluyendo cualquier tribunal. Entonces, cualquier tribunal está obligado a aplicar la Constitución. Y cuando cualquier tribunal entiende que hay una norma que es incompatible con la Constitución, que no hay una forma de aplicarla de acuerdo con la Constitución, tiene obligación también en España de elevar una cuestión de inconstitucionalidad. Bueno, pues en Estados Unidos y en otros lugares eso lo hacen los tribunales para en cualquier caso. Es decir, hay una ley y cualquier tribunal dice no, esta ley es incompatible con la Constitución, con lo cual no lo aplico. ¿Qué ocurre? Que el sistema de recursos hace que el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos sea el que tiene la última palabra cuando se trata de determinar... un tribunal constitucional, entonces, ¿qué se diferencia de lo...? Se diferencia en que es poder judicial puro y duro, es el que considera, con todas las consecuencias, la Constitución como una norma, y, por lo tanto, lo aplica. Y no es un tribunal político.
No es un tribunal político. El problema del... Claro, lo que pasa es que ese concepto, es decir, el que todo tribunal tenga derecho a cuestionar la constitucionalidad de las normas, tiene un problema. Y es que funciona, como decía Reagan, del socialismo en el cielo perfectamente. Si los jueces son gente que entra por una oposición y entonces son gente que va a aplicar la ley estrictamente y cree en la justicia... Pero en la práctica, ¿qué pasa? Pues que los progres aquí y en Estados Unidos y en Francia y en Inglaterra y en Alemania han colonizado la justicia y entonces ahora te la encuentras llena de jueces que en lugar de aplicar la ley con los ojos tapados, lo que hacen es interpretar las leyes como les da la gana, con eso que llamaban hasta hace no tanto justicia creativa. Sí. Entonces, tócate las narices. Sí, y lo que con mi tiempo se llamaba la interpretación alternativa del derecho, sí. Que básicamente era utilizar el derecho de una forma distinta para la consecución de unos determinados fines. Pero bueno, lo que quiero decir es que al final hay un tribunal superior que es el que determina en última instancia la constitucionalidad o no de las normas. Ese tribunal en España es político. Es una desgracia porque hay magistrados del Constitucional, incluso, si me permite, en fin, incluso magistrados de izquierdas, como Manuel Aragón, que han sido grandes juristas. Sí, grandes defensores de la constitucionalidad y a pesar de que él es un hombre de izquierdas, Manuel Aragón, se desmarcó de las barbaridades con el tema catalán. Claro, pero es que yo sí quiero decir una cosa. En el Tribunal Constitucional Español e incluso en otras instancias ocurre una cosa que no ocurre en otros lugares. Es decir, cuando el Tribunal Supremo norteamericano se habla de que hay no sé cuántos jueces progresistas y no sé cuántos jueces conservadores, se está hablando de la orientación política o de la formación jurídica de esos señores. Es decir, que es así, van a atender a interpretar la Constitución o las leyes de acuerdo con una orientación, digamos, filosófica, jurídica, política. Pero aquí ocurre una cosa muy, muy, muy distinta. Cuando hablamos de magistrados progresistas, estamos hablando de magistrados que descuelgan el teléfono y reciben instrucciones del jefe de los progresistas. Que reciben instrucciones del jefe de los progresistas. Es decir, que son capaces de eso. Eso es una corrupción brutal. O sea, el problema de Conde Pumpido no es que sea un tipo de izquierdas, de derechas o medio pensionista. No. Pero es un lacayo. Es un lacayo, claro. Y esto es muy distinto. Entonces, cuando se habla de mayorías progresistas, mayorías conservadoras, hay que romper esto. Es decir, lo que estamos hablando es los que hay son juristas independientes o son personas al servicio de otros. Y básicamente la cuestión es muy simple. Alguien es un jurista independiente si cuando recibe un recurso sobre algo lo que dice es vamos a ver qué dicen las leyes y dictamino. Mientras que un lacayo, Cándido Conde Pumpido, por ejemplo, pues lo que hace es ¿qué tengo que decir? ¿Que esto está bien o está mal? Pues voy a ver cómo retuerzo las leyes para argumentar en el sentido de lo que me han dicho que tengo que decir. Claro, ¿no? La presidenta del Consejo General del Poder Judicial es una mujer de izquierdas y muy probablemente tanto las decisiones, digamos, de contenido jurídico que adopte, como la selección de jueces para puestos determinados, serán... digamos, contrarias a lo que yo pienso, ¿vale? En muchos lugares. Pero lo que ha demostrado es que se les ha escapado una persona creyendo que era lacaya y no, lo que es una mujer de izquierdas. Porque esa mujer ha salido directamente a defender la independencia judicial. Claro, como debería ser. Pero ¿qué ocurre? Que en un momento determinado seleccionan a 5 lacayos, bueno, sinceramente tampoco voy a decir que todos sean lacayos en todo momento, etcétera, pero selecciona a 5 personas que saben que va a ser de su obediencia, es decir, que van a descolgar el teléfono y van a decir sí señor, y una de ellas la aconseja Margarita Robles y tal, sí, porque está tal, no sé cuánto, y se les escapa. Resulta que ponen a una mujer de izquierdas que va a adoptar decisiones de izquierdas, pero que no va a adoptar decisiones ilegales o inconstitucionales o arbitrarias porque lo quiera el sátrapa de turno. Y ya se rompe. Es lo que está ocurriendo un poquito, mutatis mutandis, con el país o con cualquier cosa. O sea, resulta que a ti no te vale ya, cuando el sátrapa ya avanza en su poder absoluto, a ti no te vale que un órgano o un periódico sea de izquierdas. Lo que te vale es que haga lo que tú digas. Oiga,
que haga mañana una televisión, que no me da la gana, que sí, no, yo soy de izquierdas, no me obligue a coger y a cortarle el cuello a un reportero porque haya hecho una pregunta al presidente del gobierno. Pues sí, porque la obligación de una persona de izquierdas es obedecer al presidente del gobierno. En esas estamos. Doña Carmen Carbonell, la obligación de este programa es dar voz a los oyentes. Pues don Luis, le traigo los resultados de la encuesta que lanzábamos esta mañana. La pregunta era, ¿qué cree que causa más daño al campo y a la ganadería españolas? Atención a las opciones porque ¿a cuál peor? La primera, las políticas verdes. La segunda, los impuestos abusivos. La tercera, la excesiva burocracia. Y la cuarta, los aranceles de Donald Trump. ¿Qué votarían ustedes? Sinceramente me ha cogido como ha visto la cámara. ¿Qué causa más daño a la agricultura y a la ganadería española? Las políticas verdes, la excesiva burocracia, los altos impuestos, los aranceles de Trump. No, yo creo que fundamentalmente las políticas verdes, o sea, es lo que más daño está causando. ¿Y qué opinan nuestros oyentes? Pues don Luis, la opción mayoritaria con un 87% de los votos es esa, la de las políticas verdes, pero también hay que decir que en muchos casos las políticas verdes implican las dos siguientes, claro, esos impuestos abusivos que a veces vienen con forma de fertilizantes verdes, fertilizantes azules, políticas de sostenibilidad, etcétera, 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 y la excesiva burocracia. La burocracia es tremenda. No solamente por el tema de la PEPAC hasta 2027, sino pues imagínense ustedes el cuaderno de campo digital, todos los ecoregímenes, en fin, un poco de todo. El caso es que ya les digo, las políticas verdes se llevan el 87% de los apoyos, la segunda opción más votada es la de los impuestos abusivos con un 6% de los votos, la excesiva burocracia es un gran problema para el 5% de los encuestados y tan solo un 2% apuesta por los aranceles de Donald Trump, así que ya lo ven, para nuestra audiencia el tema de los aranceles no es desde luego lo que está causando más daño al campo, al sector primario. Leo algunos comentarios en las publicaciones de YouTube. Noctis 1055 dice que todo este conjunto de cosas pues hacen bastante daño al campo. No deja de ser una piedra de molino con la que hay que cargar. Raquel Rodríguez, también en las publicaciones de YouTube, dice que no se salva ninguna, pero que quizás la Agenda 2030 es lo que despunta. La Agenda 2030, de momento, luego será 2040, luego 2050 y así sucesivamente, porque uno de los grandes problemas de las políticas verdes es que a la hora de implementarlas ponen unos plazos que en muchas ocasiones no son asumibles, directamente son una auténtica locura. En el chat de YouTube, ANK44 dice que Donald Trump está socavando los pilares de la economía mundial. También repercutirá esto de manera negativa en Estados Unidos. Y en Twitter, alguien que se hace llamar Buco Mike propone una opción 5 que es una suma de todo, todas las anteriores opciones. Ya, pero no tenemos más que 4 opciones en las encuestas. Así es Twitter. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que... Bueno, pero antes de eso... Gracias, doña Alba Vila. Un placer. Gracias, don Asesino. Gracias a ustedes. Gracias, doña Carmen Carbonell. Un placer, como siempre. Y don Paco Linares nos quiere decir hoy que él admira a las personas útiles. Buenos días, don Paco Linares. No todos podemos hacerlo todo. Un recién nacido es útil porque despierta un don que muchas veces permanece escondido y es la ternura. La ternura es uno de los sentimientos que más enriquece a quien lo practica y a quien lo recibe. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Somos seres humanos, pero parece que huimos de la magia del contacto. No hablo de sexo, hablo de miradas, de risas, de poner la mano en el hombro, de un abrazo. En definitiva, de la transmisión de emociones de un ser humano hacia otro. Cuando me despido de alguien a quien aprecio de veras, ya no le digo ni le escribo un fuerte abrazo ni un abrazo fuerte. Le digo un abrazo largo, generoso y siempre con la sinceridad por delante, porque la ternura es un sentimiento de cariño entrañable. Se da sin esperar nada a cambio. Me inspiran esa ternura las personas mayores. Me son útiles sus arrugas para sentir respeto. La lástima es que la ternura, como las obras de arte, no se saben apreciar sin empatía.
y solo vemos utilidad cuando alguien produce servicios, trabajos. Eso lo hace también hoy día las máquinas guiadas por inteligencia artificial. Un periodista que cuenta la verdad siempre estará al lado del débil, mostrando lo que sabe y contando lo que ve y lo que alcanza con sus sentidos, lo que otros no saben o pueden saber. Reconozco un periodista cuando es útil, demuestra su ternura haciéndonos pensar. Por ejemplo, usted mismo, don Luis del Pino, cuando escribe y describe lo que sabe y además lo demuestra. A don Antonio Regalado, a don Manuel Arcero, a don Pío Moa, a don Pedro de Tena, por poner algunos ejemplos muy cercanos. Un servidor no odia a los políticos de izquierda, ni a los separatistas, ni a los independentistas, pero sí siento una ternura enorme por los que se creen sus demagógicos y mentirosos discursos. Al intentar abrirle los ojos, me siento útil. No conozco a muchos que me vean, o que me escuchen, o me lean, pero son personas por las que siento un enorme agradecimiento, cariño y ternura. A ellos, con toda humildad, me debo y respeto. El lunes más y mejor. Punto final.